La reforma laboral en Colombia ha sido un tema clave en los últimos años. El objetivo principal es promover el empleo digno, ofrecer mejores condiciones para los trabajadores y reducir la informalidad. El gobierno avanza en su propuesta de reforma laboral. Entre los principales cambios se enmarca la reducción en la jornada laboral, mayores garantías para los trabajadores de plataformas digitales y una mayor protección frente a los despidos injustificados. La reforma laboral es una reforma prácticamente que se ha hecho en toda América Latina a raíz de los cambios económicos que se han dado en los últimos años. Colombia la acogió el 20 de junio realmente, que hubo la conciliación entre la Cámara y el Senado, porque así hubiera estado aprobada de una manera por la Cámara y por otro lado por el Senado, tenía que haber una reunión conjunta del Congreso de la República donde se hiciera la conciliación y un voto de todos los corporados para poder pasar a sanción presidencial. Con la aprobación de la reforma laboral en el Senado se incluyeron garantías específicas para trabajadores de diversos sectores que antes no eran contempladas. Uno de los cambios impactados directamente son los que tienen que ver con comunicaciones y periodismo, artes y deportes. Para los deportistas, el nuevo código exige que estos profesionales y sus entrenadores deben ser contratados mediante un contrato de trabajo especial cuando trabajan bajo subordinación. El campo del arte y la cultura tienen como puntos claves: el contrato no puede ser verbal y debe especificar qué trabajo artístico se hará, la duración del vínculo laboral y el salario, detallando funciones, ensayos y viáticos. Es un proceso que fue muy bien concertado, hubo presencia de los industriales, hubo presencia de los empresarios, hubo presencia de los sindicatos, hubo presencia del gobierno y hubo presencia de las ONGs. Esta reforma realmente aplica para el sector formal del empleo, porque pues no desconozcamos que más del 52% de la población colombiana trabaja en la informalidad. Digámoslo así, un 48-49% del sector productivo del país que es formal es el que entra todas estas reformas que se hicieron. ¿Cuáles fueron las principales? Es la primera vez en la historia que un dominical o un festivo se paga con el 100% del salario del día. Recordemos que venía siendo el 75% en toda la historia del Código Laboral colombiano. Las horas extras también se limitan para que el trabajador no exceda una jornada de 12 horas de horas extras en la semana. Digamos que eso en cierta medida beneficia al empleador. ¿Por qué? Porque primero contrataban a una persona horas extras, 4 o 5 horas, ya no lo podía hacer, o sea que eso va en favor del empleador. Y también en favor del trabajador, porque no todo en la vida puede ser dinero, el descanso también es muy importante. Es obligatorio el día de descanso, independiente si es un domingo o es en semana, ya el empleador lo pactará con el trabajador. Otro de los principales retos que busca enfrentar la reforma laboral en Colombia es la informalidad, que afecta a más del 60% de las empleadas domésticas. Muchas de ellas no cuentan con contratos formales ni acceso a la seguridad social, pensión o prestaciones. Lo otro es el incremento en el recargo nocturno, que ya no es como está ahora desde las 10 de la noche, sino que va a ser desde las 7 de la noche. Fue otro acuerdo que se hizo, el presidente lo proponía desde las 6 de la tarde, los industriales desde las 9 de la noche y se llegó a una conciliación que fuera a partir de las 7 de la noche, tanto empresarios como industriales y como sindicatos acordaron que desde las 7 de la noche. ¿A quién beneficia? A las personas que trabajan en celaduría, en vigilancia, digamos en los hospitales que tienen que tener turnos de 24 horas, ¿cierto? Cualquier empresa que trabaje 24 horas, el recargo nocturno desde las 7 de la noche para los trabajadores que hacen esas jornadas. En Sonsón, ¿a quién aplicaría? Aplicaría al hospital, aplicaría Aguas del Páramo, los vigilantes, digámoslo así en el caso de los supermercados, que trabajan hasta las 8, 8 y media, 9 de la noche, esas personas también tendrían derecho a ese recargo nocturno. Un poco delicado para el contrato doméstico, porque la empleada doméstica empieza también con todas estas garantías legales. Sabemos que en Sonsón la gran mayoría de las empleadas de servicio doméstico son informales totalmente. Unas personas porque necesitan el servicio y no tienen con qué pagarla, otras porque teniendo con qué pagarla no lo hacen, pues no se sabe por qué razón,
pero yo diría que sí, el sector del servicio doméstico se va a ver muy afectado precisamente por eso, porque hay gente que necesita el servicio y no tiene con qué pagar todo. Lo que busca la reforma es que se acabe la informalidad, ¿cierto? Ese es pues como el objeto general. Sabemos que eso es imposible, que se acabe la informalidad. De pronto beneficios pueden haber, pero a futuro, cuando ya se hable como de lo que entra entre la reforma laboral y la reforma pensional. La reforma laboral, al tener formalizada la gran cantidad de personas aportándole al sistema, va a generar unos dineros que conciliados, o sea que dentro de la reforma laboral se vienen anunciando precisamente para fortalecer a los independientes, a los ancianos, a los que no alcanzan a cotizar. Pero eso realmente no es en el corto plazo, es en el mediano y largo plazo. El presidente Gustavo Petro firmó el articulado de la reforma laboral y con esto entra oficialmente en vigencia el proyecto liderado por el Ministerio de Trabajo y que hace unos días fue conciliado por el Congreso. La reforma laboral marca un paso importante en la búsqueda de un trabajo más justo y estable para millones de ciudadanos, cerrando brechas de desigualdad y dignificando el empleo en Colombia.